en general, de 10 emprendimientos que se llevan adelante, te diría que 9 son residencias para adultos mayores. Va por ese lado hoy día la inversión. Salvo en lo que son las comunidades, ¿sí? Los colectivos, las comunidades, en ese caso, que además son sin fin de lucro, y en ese caso sí están más dispuestas a experimentar y tienen mayor sensibilidad, un termómetro mayor para ver lo que la gente está pidiendo y necesitando, y como no se busca digamos, el profit, entonces tal vez sí están dispuestos a comunidades a hacer inversiones para que, digamos, de nuevos modelos de vivienda para personas mayores, ¿no? Estimados amigos, la mar y la nueva generación, orgullosamente 50 más. Hoy viajamos hasta un país fenomenal, un país que obviamente ha dado mucho de qué hablar porque yo creo que están avanzando bastante bien y eso es el motivo por el cual hemos invitado a lo que es aquí una persona que se encuentra en Cava. Cava, si no mal recuerdo, es la capital autónoma de Buenos Aires. Si me equivoqué, por favor me lo corriges. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro buen amigo aquí, Gonzalo Abramovich. Espero haberlo pronunciado adecuadamente, mi estimado Muy bien. Gonzalo. Y bueno, pues un gustazo que estés acompañándonos aquí con en Amar TV, donde te comento, aquí nos enfocamos mucho a lo que es la industria de descenso y retiro, todo lo que es la economía de la longevidad y también mucho de lo que tiene que ver con el New Retiring, que ya lo platicaremos por ahí en su momento. Pero bueno, platicamos de todo esto y ahora veo que me presento contigo, tú hasta allá hasta Argentina, nosotros hasta acá, San Diego, Tijuana. Y bueno, repito, sin más preámbulo, me gustaría que nos platicaras a ver quién es Gonzalo. O sea, es una persona que empieza estudiando psicología. Obviamente el tema del adulto mayor en la rama de la psicología empieza a tomar una importancia bastante importante y bueno, y de repente ya te vas hacia otros sectores, llámese netamente inmobiliarios y operativos de todo lo que tiene que ver con el tema de la economía de la longevidad. Pero a ver, Gonzalo, a ver, platícame, ¿quién es Gonzalo y cómo es que llega a todo este de lo que ahora está actualmente haciendo? Bueno, antes que nada, Javier, agradecerte la invitación y espero que tengamos una charla productiva, sobre todo para tus televidentes. Bueno, yo me puedo definir como psicólogo, gerontólogo, y estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires. Em, como ya la mayor parte de mis colegas, por una orientación más clínica, si se quiere. Em, en mi facultad hay una materia que se llama Tercera Edad y Vejez, que me resultó muy interesante, me abrió un campo, luego ingresé como ayudante, como docente, y allí me quedé varios años. Ahí tenía un maestro, un hombre muy importante dentro de lo que es la gerontología y de la psicología de la vejez acá en la Argentina, el doctor Leopoldo Salvareza, que él siempre decía una frase que a mí me resultaba muy significativa. Él de algún modo decía que él trabajaba con adultos mayores en defensa propia, ¿no? Y esto lo decía hace, no sé, en 1990 y pico. Diciendo, bueno, justamente, ¿no? Para mejorar la calidad de vida y la inserción social de las personas mayores, pensando justamente que él se había dedicado a eso, pensando en su vejez, ¿no? En tener un mejor lugar para sí. Claro, Esta claro. es una frase que nos quedó mucho grabada a todos, ¿no? Eh, sí, tengo que redondear esto, bueno, un poco seguramente irá saliendo a través de la charla, pero fui especializándome, tomando de distintas formaciones, especializaciones, las que había en ese momento, y luego me convertí en docente de posgrado en distintos cursos de gerontología, y trabajar en distintos tipos de organizaciones, adquiriendo una experiencia, pudiendo dirigir algunas organizaciones para luego, eh, como te comenté, tener hoy día una consultoría, una consultora de asesoramiento gerontológico. Me estoy dedicando a eso, ¿no? Perfecto, perfecto. Oye, a ver,
Oye, podríamos decir que esta frase, y se me hizo interesante, ayer precisamente estaba viendo una película que narra más o menos este tema, que en defensa propia, ¿no? Como dos viejitos en la película se empiezan a defender uno con el otro, uno no quiere que lo defienda, el otro sí que lo quiere defender, y bueno, empiezan a hacer ahí todo un trama muy interesante, muy divertido, pero a ver, en qué momento, Gonzalo, tú decides tomar las riendas de tu visión? Porque Ujú, estarás de acuerdo que hace todavía, me atrevo a decir que hace todavía una década, faltaba mucho por hablar de esto, el que la sociedad entendiera que tenía que ya profundizar en estos temas para saber qué va a pasar. Y por eso me fascinó la frase esta, que en defensa propia. En el caso tuyo, en qué momento de tu vida dices, oye, yo creo que por ahí me tengo que ir? Yo creo que ahí es donde encuentro mi camino. ¿Cuál sería ese momento, mi estimado Gonzalo? bueno, yo te diría, incluso antes de recibirme, yo ya estaba trabajando en residencias de larga estadía para adultos mayores, trabajaba más que nada en temas de recreación, por ejemplo, bueno, algo que hacemos a veces los estudiantes de psicología, y ahí fui teniendo mis primeros contactos con ese universo. Pero te diría que una vez después de recibido, la verdad es que se abría un campo, si bien no son tantos los profesionales que se dedican a este campo, quienes nos dedicábamos encontrábamos que había oportunidad de trabajar. O sea, había un campo, sobre todo en el tema de la dependencia, ¿no? La fragilidad, la dependencia, y también en el otro extremo, con personas mayores autoválidas, en todo lo que es la parte de club, la parte recreativa, tiempo libre. Entonces ahí se abrían como dos aspectos. Por supuesto, también la docencia. eh, y ahí te diría que, bueno, fue formándose una vocación. En ese momento era muy común que un colega cuando te preguntaba qué especialidad hacías, si niños, adultos, y vos le decías que trabajás con adultos mayores, te ponía una cara como diciendo, oh, no, qué difícil, qué duro. Y la realidad es que a mí me resultaba muy agradable. Yo con mis colegas que trabajamos, no éramos muchos, pero los que trabajábamos con adultos mayores decíamos, bueno, que siga así, ¿no? Como un secreto bien guardado, porque la verdad que yo coordinaba grupos de adultos mayores en clubes y la verdad que te sentías bárbaro trabajando con ellos. Además te hacían sentir, ellos te hacían sentir muy bien, ¿no es cierto? Además Eso. siempre eras un pibe, ¿no? Siempre eras jovencito. Ahora, bueno, ahora estamos más grandes, pero y otra cosa que se decía mucho a nivel, digamos, a nivel profesional era que por el crecimiento demográfico, los gerontólogos y los psicólogos íbamos a tener mucho mucha predominancia a nivel en la sociedad. Ahora iban Ujú. pasando los años y decíamos, bueno, en algún momento ya Va a llega, ya explotar, llega, el claro. año que viene, el año que viene llega. Pero en algún momento vos sabés que llegó ese momento, es increíble, pero vos nombraste hace unos 10 años atrás, pero sí, sí, en un momento uno siempre tiene la mirada por deformación profesional que siempre aparece una noticia en el diario o aparece en la radio, algún artículo de hace muchos años, uno en aquel momento lo recortaba del diario o luego lo guardaba, ¿no? En su computadora, pero en un momento empezó el tema como a volverse cada vez más notorio y bueno, y también el interés. Entonces, algo que no venía sucediendo, de golpe te llamaban para preguntarte por este tema, ¿no? Y entonces cuando tú detectas eso es cuando tú dices, yo aquí me veo, yo quiero aquí dejar una huella, por lo que quiero entender. El día de hoy, como lo estamos acordando tú y yo, Ujú, efectivamente, afortunadamente ya la sociedad empieza a hablar de esto, ya muchos tapujos que había al respecto están cayendo. Y qué bueno, caray, porque no veo de otra manera, ¿verdad? La situación. Pero cuando tú empiezas a trabajar con esa generación que si nos vamos a cómo se maneja acá en Estados Unidos, que yo siempre he querido separar el cómo dividir en Latinoamérica y cómo dividimos acá en Estados Unidos son diferentes. No, por ejemplo, en Latinoamérica no hay baby boomers, o sea, el baby boomer para mí es una cultura, es una manera de ser. ujú. Y en Latinoamérica, pues no hubo eso, o sea, de plano no hubo.
miles de gentes yéndose a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente las cosas fueron muy diferentes. Pero en tu caso en Argentina, se empiezan a detonar estos lugares, obviamente los famosos asilos o ya después fueron tomando el nombre de casas o residencias asistenciales o casas asistenciales. A mí siempre me ha chocado mucho el tema de hablar de casas o residencias geriátricas. O sea, nunca he querido meterme en ese tema, ¿no? Será por mi visión de mercadólogo, pero sí se me hace así como que yo no sería capaz de decirle a mi papá que si se puede ir a vivirse a una residencia de Geriátrico. geriatras o algo así, porque la verdad que ya de por sí el nombre ya se oye duro, ¿no? A ver, en ese caso, ¿cómo fuiste tú trascendiendo de lo que fue el tema digamos, el adecuado uso del tiempo libre, Sí. por lo que me platicas, de actividades sociales, recreativas, de esparcimiento? ¿Cómo vas trascendiendo tú hacia lo que es ya el ecosistema de crear ya comunidades donde ya dejan de ser residencias, dejan de ser asilos para convertirse realmente en algo más integral? ¿En qué momento se te da Gonzalo? Bueno, a ver, atravesaste varios temas que yo voy a tratar de, por lo menos, de hacer algún aporte en Disculpa, en Gonzalo. algunas cosas que. No, no, es que es muy interesante, pero voy a tratar de ir haciendo por lo menos algunos aportes a lo que vos fuiste diciendo. A ver, en Argentina, a ver, es cierto que baby boomer es una denominación muy americana, ¿no? Muy norteamericana, pero acá tenemos nuestros baby boomer. Son diferentes, pero comparten sus características. Yo sería un generación X, por ejemplo, ¿no es cierto? Y te diría que acá a ver, los boomers que yo conozco, quienes he conocido, eh, acá no estuvieron en la guerra de Vietnam, pero hubo o la lucha por los derechos civiles, pero aquí sí hubo movimiento hippie, por ejemplo. El tema de la revolución sexual estuvo presente acá, esa generación, los Beatles, eh, los movimientos, si querés, toda la cuestión de lo que fue la década del 70, con toda digamos, aquí también tuvimos, y en varios países de la región y en Latinoamérica, todo el tema de la cuestión de la militancia y la revolución, etcétera, eran otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, los derechos de la mujer, en fin. Entonces hay una generación que creció, y que es esa primera generación que envejece, ¿no? Y que llega a la edad jubilatoria, esos nacidos en la década del 50 y que más o menos hacia el 2015, si no me equivoco, ¿no? Tienen 65 años, y que no eran una generación, era una generación que estaban acostumbradas a romper barreras y todo. Y bueno, y entran en la edad jubilatoria y marcan un camino que creo que tiene mucho impacto en las generaciones que vienen atrás, de un nuevo modo de envejecer, ¿no? Una nueva forma de envejecer. Respecto así que, si bien nosotros esta denominación no es tan de acá de Sudamérica, pero se pueden hacer comparaciones, ¿no? Por otro lado, y por supuesto que es una generación que hoy día ocupa lugares de liderazgo y que tienen ciertas características que la hacen especial. Con respecto a las residencias, por lo menos en Argentina, aquí lo que más se desarrolló más tempranamente y rápidamente fueron las residencias de larga estadía, hogares o geriátricos, que no es el nombre más bonito, pero que se desarrolló muy fuertemente. No tan así otros sistemas intermedios o sistemas alternativos, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que hay donde vos podés ir de la independent living al nursing home, ¿no? Tenés toda ahí las distintas opciones. No obstante, yo siempre digo que las residencias, cuando la persona lo necesita y cuando cumple con los requisitos para una residencia, son excelentes lugares eh, bueno, para rehabilitarse, para estar mejor. No quiere decir que sea digamos que sea el último lugar donde vas a vivir. Hay gente que va a una residencia, se rehabilita y después vuelve a su casa. Es cierto que no es lo más habitual, pero cuando hay un alto nivel de dependencia es muy difícil atender a una Sí, persona en su domicilio. Entonces, y las residencias buenas son buenas y y cumplen un rol social importante, y yo en ese aspecto las reivindico mucho, ¿no? Eh,
Bueno, yendo un poco también entonces a tu pregunta, en este punto, cuando yo en un momento dirigía un centro de día, una ONG importante acá en Buenos Aires, con mucha gente, inauguramos un centro de día, más de 400 concurrentes, en fin, con servicios con formación de cuidadores domiciliarios y todo lo demás. Y bueno, y en ese sentido, confluyendo con un mayor interés y un mayor, en la sociedad, una mayor apertura y un mayor interés por el tema los adultos mayores, ahí es donde decidí también hacer mi propio emprendimiento. Espero haber sido sintético. No, no, Este, no, 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 bastante bien. Un día voy a dar una plática sobre por qué mi separación que hago de lo que es el baby boomer, de los realmente aquellos hijos que nacieron después de la posguerra, claro. y lo que son los adultos mayores en México, Latinoamérica. Oye, a ver, dentro de lo que es si tú el día de hoy tuvieras, no sé, qué pensar en el lugar ideal para vivir, ya cuando tengas tus 70, 80 años, ¿cuál sería el tipo de comunidad que tú estarías recomendando para gente de tu generación? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde lo dirigirías? A ver. Mira, yo tengo un grupo de amigos, como todos tenemos un grupo de amigos de mi generación, que bueno, saben a lo que me dedico y siempre están bromeando conmigo de, bueno, el día que nos retiremos, vos nos vas a armar nuestra comunidad de retiro, nuestro cohousing, etcétera, ¿no? Siempre bromeamos con eso. Es difícil de contestar esa pregunta, porque es difícil proyectarse viviendo en una situación distinta a la que uno está hoy día. Hay que estar ahí. Eh, eh, Te diría que a priori, mientras pudiera estar en una comunidad donde haya gente de todas las edades, pienso que me sentiría cómodo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, profesionalmente he tenido la posibilidad aquí en Argentina, en Buenos Aires, de trabajar con una mutual que tiene un edificio, ¿no es cierto?, donde viven personas de más 65, yo te diría que el promedio de edad es más alto, ella tiene como 50 años de existencia, que es una comunidad, un estilo de vida en comunidad, y realmente yo creo que veo que la gente está muy bien, está muy contenta, puede hacer su vida. La mayor parte de sus habitantes son mujeres, hay también hombres en menor cantidad y hay algunas parejas, pero muchas son mujeres y muchas de ellas se han ido a vivir allí al enviudar, ¿sí? En una situación donde tienen el nido vacío, una casa grande, una cierta sensación de inseguridad, donde están buscando también, ¿por qué no?, compañía. Y estos sistemas, estos dispositivos, estas comunidades, porque son verdaderas comunidades, les ofrecen un montón digamos, de soluciones, tanto a ellas como a su familia, que también están muy contentos. Entonces les permite llevar adelante un estilo de vida independiente, pero donde también pueden ir a los lugares comunes, ¿no es cierto? Hay áreas comunes, comedor, biblioteca, donde hay actividad. Entonces, cuando quieren están con sus amigas y cuando no, o amigos, y cuando no se quedan en su propio departamento, cuando quieren estar con su propia intimidad. Y la verdad que es muy interesante porque charlando con ella, ya hay 3 generaciones tres o 4 generaciones que están allí. Y es interesante cuando te dice una persona, yo abro la puerta de mi casa y siempre hay alguien con quien charlar, con quien conversar. Yo puedo hacer algo yo puedo ayudar, acá me siento útil, pues yo puedo ayudar a una vecina y una vecina me puede ayudar a mí. En fin, hay ciertas cosas que vos las sabés muy bien porque te dedicas al tema, que realmente no se ven en otros lugares. Y en lo económico no hay tanta diferencia entre lo que cuesta vivir allí, de lo que cuesta vivir en cualquier otro edificio, sin toda esta cantidad de servicios, sin ser aging friendly, ¿no? Age friendly, digamos. Exactamente, así es. Oye, tocas algo muy interesante y a mí me gustaría hacer alusión al día de ayer. Ah, A ver, yo creo que está muy interesante porque fíjate que aquí en Amar, cuando tomamos la decisión de entrar a México,
algo de lo que quisimos proyectar es cómo traer los modelos de negocio que hay acá en Estados Unidos, cómo traspasarlos a México y Latinoamérica. Sí, desde los famosos CCRCs, que es lo que comentabas hace rato, los Continuum Care Time and Communities, que vas efectivamente desde Independent Living hasta lo que es el Skilled Nursing Facilities. Pero un tema que a mí me llamó mucho la atención fue cómo darle respuesta al sector femenino. Y tú lo acabas de comentar. Tenemos un club que se llama Orgullosamente 50 Más, donde hacemos senderismo, wellness, y déjame decirte que efectivamente, o sea, el 80% de los que participan son mujeres. Y algo tiene que ver con todo esto. Entonces son modelos de negocio que van a ir implementándose y lo van a estar recibiendo muy bien las mujeres. A ver, pero tú, un gran especialista en todo esto, mi estimado Gonzalo, a ver, realmente como sociedad, como desarrolladores inmobiliarios, como especialistas en esta industria que acá en México le estamos llamando la industria de esencia del retiro, ¿tú crees que realmente la sociedad está haciendo un buen análisis de cómo se va a gestar el proceso de envejecimiento del sector femenino? Bueno, hay otro tema interesante. Por supuesto, hay una feminización de la vejez, eso se está dando en toda la región, es muy evidente. Y creo que hay que tener la perspectiva de género, hay que tomarla y tiene que ser un eje, ¿no es cierto?, transversal de cualquier política, programa que se quiera llevar adelante. Sobre todo en el ámbito de lo que tiene que ver con en el cuidado, ¿no? Porque sabemos que per se la mayor parte de las personas que cuidan son mujeres, ¿no es cierto? Hay hombres que también adoptan ese rol, pero en general suelen ser las mujeres, ¿no? Las esposas, las hijas, etcétera, etcétera. Hay avances interesantes, por ejemplo, todo el tema de lo que es ciudades amigables con los adultos mayores. Hay varias ciudades aquí en la región que están adoptando políticas para que sus ciudades sean amigables con las personas mayores. Hay todo también un movimiento que tiene que ver con el tema de mantenerse activo, con el proyecto de vida, ¿no? Este famoso palabra que usan los japoneses, el ikigai, el propósito, y en lo que tiene que ver, nosotros vemos mucho que mucha gente llega a la edad jubilatoria y quiere seguir, no se quiere retirar, no quiere jubilarse, como le decimos acá, y quiere seguir activo. Muchos porque les gusta lo que hacen, y otros también porque les gusta y lo necesitan o porque lo necesitan. Entonces también aquí están habiendo desde el punto de vista de las políticas, están empezando a hacer encuentros y jornadas para ver el tema del empleo senior, ¿no? Y del talento senior. Eh, Ahora, digamos, me parece que en este sentido, por supuesto que hay que tener en cuenta el tema de género. Y vos dijiste algo que lo dijiste por allí, pero o por lo menos me pareció escucharlo, que lo que tenía que ver con también estos nuevos dispositivos, esto que tiene que ver con las viviendas para seniors, ¿no es cierto? Si esto estaba siendo tenido en cuenta. Y yo creo que todavía es muy incipiente, es decir, en general, de 10 emprendimientos que se llevan adelante, te diría que 9 son residencias para adultos mayores, va por ese lado hoy día la inversión, salvo en lo que son las comunidades, ¿sí? Los colectivos, las comunidades, que en ese caso, que además son sin fin de lucro, y en ese caso sí están más dispuestas a experimentar y tienen mayor sensibilidad, un termómetro mayor para ver lo que la gente está pidiendo y necesitando, y como no se busca digamos, el profit, entonces tal vez sí están dispuestos comunidades a hacer inversiones para digamos, de nuevos modelos de vivienda para personas mayores, ¿no? El futuro del retiro está evolucionando y en Amar TV te conectamos con las oportunidades que marcarán la diferencia. Si tienes un negocio en la industria de asistencia en el retiro, Near Retiring o economía de la longevidad, esta es tu oportunidad para posicionar tu marca y llegar al público que realmente importa. A través de entrevistas exclusivas y contenido estratégico, en Amar TV conectamos empresas como la tuya con clientes potenciales e inversionistas clave. Juntos, estamos transformando la manera en que vivimos y planificamos el futuro.
Súmate a este creciente mercado. Colabora con nosotros y lleva tu negocio al siguiente nivel con Amar TV. Contáctanos hoy. Perfecto. Oye, bueno, me regreso un poquito, mi estimado Gonzalo, al tema del sector femenino. Y me llama la atención, porque creo que de nadie es un secreto de que al final del día, al final ahora sí que de ese puente, las mujeres son las que van a figurar, dado que son más que nosotros, número uno. Número dos, viven de mínimo 5 años más que nosotros. Entonces, por ende, va a llegar un momento donde va a haber lugares donde nada más haya puras mujeres, aunque no les guste, mi estimado Gonzalo. Cuando diseñamos el concepto del Collie Resident, iba muy dirigido a, pues, decía puras mujeres, pero las mujeres mismas me dijeron, no, 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 yo quiero hombres. Entonces tuvimos que cambiar un poquito el concepto, ¿no? Pero queda claro que la mujer al final del día va a quedar sola en una, llámese, que me gustaría que me dijeras la diferencia en lo que veo que tú percibes en lo que es la comunidad de una manera y lo que son los centros de otra manera. Me gustaría que después andáramos un poquito con eso, pero pensando en que el tema más crítico en la actualidad y retomando lo que tú también comentaste muy atinadamente, yo me iría a vivir a un área intergeneracional, que es como le estamos llamando nosotros por acá, ¿no? Lo que va a ser el área intergeneracional, porque está demostrado, bueno, eso te lo sabes muy bien y creo que parte ya de nuestro público ya lo conoce, está muy ligado hacia lo que es darte una mayor motivo de vida cuando vives con gente de diferentes edades, ¿no? Pero dejando eso, ¿cómo tú ves que va a solventar el problema la mujer de la soledad moderna? Porque si alguien sufre de eso son ellas. Uno como hombre agarra, le va y se va a la montaña y hasta solo te puedes ir a hacer y deshacer, te vas de pesca, te vas a jugar golf, te vas a hacer lo que tú se te ocurra y como sea la libras. Pero una mujer no. Una mujer es un hecho que necesita platicar. O sea, nosotros podemos ir de camping toda la semana y platicar con los animalitos y con las plantas y nos la vamos a pasar padrísimo. Una mujer, ¿no? Una mujer necesita platicar. ¿Qué va a pasar ahí con esa soledad moderna? A ver, platícame tú como psicólogo y como especialista en la industria de la asistencia relativa. A ver, platícame. Bueno, para preservarnos a vos y a mí y no caer en en el estereotipo, pues no caiga alguna feminista enojada con nosotros, digamos, estamos Camilo. haciendo, claro, claro, pero vamos a ver. Es cierto, yo creo que es una cuestión que tiene que ver, digamos, es una ventaja que tienen las mujeres, y esto lo he visto trabajando, es decir, he visto hombres que les costaba mucho más integrarse a un grupo recreativo, hablo, por supuesto, en adultos mayores, ¿no? Claro. Hacer actividades que tuvieran que ver con grupos de reflexión, con talleres, ¿no? A las mujeres les resulta mucho más, siempre hablando en términos generales, les resulta mucho más sencillo. Yo creo que un poco la respuesta, pero ahora, con esta nueva, como nos estamos deconstruyendo los hombres de todas las generaciones, y entonces empezamos a conectarnos con nuestra propia sensibilidad masculina y todo lo demás, entonces ya nos permitimos un poco más participar y a veces hasta nos animamos y las personas mayores en los grupos a bailar, a hacer una clase de con música y todo lo demás, cuestiones que quizás antes era como que no, solamente jugaban a las cartas, ¿no? Los hombres ahí, o charlas de fútbol y ese tipo de cosas, y no entrábamos en otras cuestiones. Eso está cambiando. Yo creo que la respuesta está en la solidaridad intrageneracional. Cuando vos no tenés, digamos, cuando llegás a una edad determinada donde, por esto que vos comentabas justamente, quizás tu pareja o amigos varones ya no están, porque se han ido yendo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, incluso, bueno, y amigas también, pero bueno, se generan nuevas amistades, ¿no? Se generan nuevas amistades. Hay muchas mujeres que por ejemplo, eh, buscan amigas para ir de viaje, si tienen la posibilidad, tienen los medios económicos, no quieren viajar sola y de golpe
encuentran, ¿no? Un grupo, una, dos amigas, se hacen amigas, las amistades se hacen más rápidamente, ¿sí? Porque, viste que ya no, bueno, los tiempos se acortan, entonces yo lo veo mucho en los clubes, ¿no? En los seniors, digamos, en los senior center, entonces ahí vos ves cómo, bueno, la cosa fluye más rápidamente y existe todo este tema de la solidaridad. Yo, por ejemplo, participé de un proyecto muy lindo, muy interesante de combate a la soledad en una fundación, una de las tantas con las que yo trabajo, donde, por ejemplo, se capacitaba a personas mayores para que hicieran un acompañamiento telefónico de otras personas mayores solas, ¿no? Entonces hacían voluntarios, hacíamos un entrenamiento y acompañan a otras personas. La mayoría de las voluntarias son mujeres y la mayoría de las acompañadas son mujeres. Y no te digo que ya hay tanta diferencia de edad, ¿eh? En algunos casos hasta tienen la misma edad. Eh, y la gente que hace este tipo de formación lo hace por solidaridad y también porque haciendo este tipo de actividades conocen gente. Tienen una vocación solidaria, quieren servir, quieren hacer voluntariado, pero en el grupo, que nosotros le hacemos una capacitación, clases, etcétera, de cómo acompañar telefónicamente en este caso, se hacen amigas, se hacen amistades. Y bueno, entonces después de la clase van a tomar algo, etcétera. Quiero decir, se busca nuevos modos de socialización. Y yo veo que eso hay un boom, digamos, ¿no? Cada vez hay más actividades y creo que es fundamental. Bueno, lo sabemos que para tener una vida longeva hay que, digamos, hay que cuidarse en lo físico, hay que alimentarse bien y hay que tener buenos vínculos sociales. No, es así, es esa triada. Sí, totalmente, totalmente. Oye, a ver, híjole, tengo varias preguntas, mi estimado Gonzalo, no nos va a alcanzar el tiempo, así de que yo creo que te voy a tener que invitar en otra ocasión porque sí tengo varias preguntas para ti. A ver, Mucho gusto. efectivamente, o sea, la mujer tiene más facilidades que el hombre de poderse relacionar, etcétera, etcétera, y no le tendría yo miedo a una feminista que venga a decir que eso no es cierto, porque eso nadie lo puede discutir, caray. Entonces, a ver, pero sí es un hecho, lo que sí es un hecho, y lo tienen mucho que pensar ellas, y sobre todo también los gobiernos, la sociedad en su conjunto. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, de ahí parto también del tema de que sí veo un poquito diferente lo que es un baby boomer acá a lo que es un adulto mayor allá? Porque acá nacían 10,000 niños diarios, en la época después de la posguerra. Eso no pasó en México ni en Latinoamérica. O sea, sí hubo efectos muy, yo me atrevo a decir, mucho de copiar lo que estaba pasando en Estados Unidos con el tema de la cultura hipista y todo el peace and love y todo ese rollo, ¿no? Pero como tal, el que en una sociedad te nazcan 10,000 niños diarios por una buena cantidad de años, esa es una situación que obviamente provoca cuestiones muy diferentes, culturales, socioculturales y financieras de una forma impactante, por lo cual yo sí hago, me permito decirlo, que sí hago esa diferencia, porque como dicen por ahí, cuando haces una comunidad de retiro, digo, acá les llamamos comunidades de retiro, centros integrales, en este caso centros integrales AMAR, pero bueno, sí tienes que hacer la diferencia para entender bien el perfil al que vas a atacar, el nicho de mercado que vas a atacar. Entonces, si van a vivir 5, 6, 7, 8, 9, 10 años más que nosotros, y al momento de que tú lo sabes muy bien, el índice de natalidad está decayendo de una forma impresionante, hasta los datos que tengo de Argentina, yo creo que es uno de los países que va con una tendencia a la baja muy fuerte en toda Latinoamérica. Entonces, partiendo de esa base, ¿cuál sería tu opinión? Tú como psicólogo, me gustaría que me lo contestaras no como especialista, si me lo permites, mi estimado Gonzalo, no como especialista en este tema de longevidad, sino como especialista en psicología. ¿Qué va a pasar con el tema de la tecnología para atender esas grandes necesidades del sector femenino al momento que no va a haber quien pueda llevar a cabo esa fusión? Porque eso es una realidad que ya no tarda mucho en darse a ver. ¿Qué opinarías tú? A ver, lo que vemos, lo que vemos en el terreno es, dentro de lo que hablamos de la tecnología, es todo el tema
de la alfabetización digital. Eso es lo más fuerte que se ve en este momento, ¿sí? Toda esa cantidad de personas mayores, algunos muy mayores, digamos, que hacen cursos gratuitos muchas veces, porque se imparten gratuitamente, para aprender a manejar el smartphone, para las redes sociales, para comunicarse y todo lo demás. Eso es lo más evidente, ¿no es cierto?, en este momento. Ahora empiezan a ver, bueno, con la inteligencia artificial, sabemos que mucha gente mayor la utiliza, más bien el chatbot, ¿no? Haciendo alguna pregunta, etcétera. Alexa es un dispositivo que también se usa bastante. Ahora empiezan a haber algunos emprendimientos para que la gente pueda, digamos, comunicarse con algunos bots, ¿no? Que te pueden contestar y que pueden, digamos, como se utilizan para combate de la soledad. Esto, por lo menos en mi experiencia, es algo más reciente. He visto la utilización de robots como en algunas residencias, o robots que pueden interactuar con inteligencia artificial, pero es algo muy incipiente, lo cual no quiere decir que no vaya en aumento. Sí me parece que hay toda una parte de la tecnología más silenciosa, como por ejemplo lo que tiene que ver con el tema de las tecnologías que te permiten localizar una persona cuando está, ¿no es cierto?, paseando por la calle, y vos podés tener con GPS una geolocalización a través del celular, lo que tiene que ver con la teleasistencia, los botones alarmas, digamos, todo eso me parece que es algo que ya tiene una incidencia práctica y estamos avanzando con mucha velocidad en cuestiones de los predictores, de ciertos dispositivos que van a poder, incluso antes de que tengas un problema de salud, quizás alertar y avisar. Me parece que todo eso eh, creo que es una tecnología que es bienvenida y me parece que va en el sentido un poco de lo que vos decís, de tratar de en una población cada vez mayor, generalizada, digamos, y en aquellos porcentajes de personas que no son los más, pero que empiezan a fragilizar y dependencia, me parece que ahí todo eso va a tener un rol y un papel, ¿verdad? Eh, Luego, me parece que creo que digamos, todo lo que tiene que ver con la tecnología, por ahora no reemplaza lo que creo que no lo va a reemplazar a futuro tampoco. Acá el tema del contacto humano y todo lo que tiene que ver, y acá entramos en otro tema, la formación de cuidadores, que hay mucha demanda y mucha falta de personas bien formadas para cuidar y esto abre fuentes, digamos, de trabajo a futuro, ¿no? Se van a necesitar menos personas que cuiden chicos y más personas que cuiden a personas mayores que lo necesiten o que acompañen. Entonces ahí se abre todo un campo que me parece que todavía la tecnología no viene a reemplazar y ahí hay todo en Latinoamérica por delante un enorme trabajo por hacer en la formación de recursos humanos. Y esa es un área que a mí también particularmente me interesa mucho en el cuidado, en el acompañamiento, etcétera, y hay mucho, mucho, mucho por desarrollar. Así es, así es. Bueno, mi estimado Gonzalo, te juro que me quedo con muchas preguntas en la palestra porque de plano no siempre tengo la oportunidad de platicar con un psicólogo especializado en adultos mayores porque creo que tienes mucho que enseñarnos, mi estimado Gonzalo. Es importante que esta especialidad que tú manejas y sobre todo que esta digamos, segunda especialidad que manejas de los adultos mayores. Híjole, mi estimado Gonzalo, no te envidio porque estoy en lo mismo, pero yo estoy seguro que voy a estar envidiado porque tú tienes trabajo de aquí hasta yo creo que para tus nietos, cara. Así de sencillo lo veo. Pero bueno, el tiempo se nos está agotando, mi estimado Gonzalo, pero no me gustaría irme sin que tú me dijeras, a ver, ya más o menos lo has estado diciendo, pero me gustaría que hiciéramos un recap y lleguemos a un consenso y que nuestra gente de aquí de Amar TV pueda ver tu visión a nivel macro. ¿Y a qué le llamo una visión a nivel macro? Me gustaría que juntaras todas las piezas que fuiste dando, porque diste datos muy interesantes, muy interesantes. ¿De cuál sería mi estimado Gonzalo, el ecosistema que tú ves a futuro, ¿sí? Y el por qué lo ves así. Ok. Mira, yo creo que empiezo desde lo que es la salud, digamos. Yo creo que
en este ecosistema cada vez va a ser más necesario espacios de socialización para combatir la soledad, espacios de interacción entre las personas de distintas, digamos, de distintas franjas etarias, pero si querés, tomemos 60 más, 65 más, ¿sí? Espacios para socializar, espacios para seguir aprendiendo, espacios para seguir formándose, lo que acá se llama universidad del adulto mayor, universidad de la tercera edad, distintas ofertas de formación, toda la parte de emprendedurismo. Hay mucha gente que quiere emprender hasta los 90 y necesita herramientas para eso, porque no quiere seguir activo. Por supuesto que las industrias como la del turismo, la del retiro, todo esto, la del cuidado, tienen un gran futuro por delante. Y me parece que en el ecosistema, por lo menos yo, desde mi punto de vista, hay cuestiones que no vamos a llegar a tocar acá, que tienen que ver con lo cultural. Acá venimos más de la familia, ¿no? La familia italiana, española, esta cosa de vivimos todos juntos. En Estados Unidos los jóvenes vuelan antes, cada uno hace su vida, ¿no? Entonces, y es muy común allá que las personas grandes también busquen un lugar de vida independiente, etcétera. Acá todavía culturalmente no estamos allí, pero me parece que los beneficios son tales que yo creo que este es un poco lo que se viene, ¿no? Creo que en algún momento los desarrolladores van a empezar a pensar en que los nuevos departamentos van a tener que tener, los nuevos apartamentos, amenities para las personas grandes. Tal vez no sea un edificio para adultos mayores, pero van a tener que empezar por algún lado. Van a tener que tener lugares para que los abuelos y los nietos puedan encontrarse, van a tener que tener lugares de coworking, van a tener que tener espacios de encuentro, y algunos servicios que va a haber que ir incorporando, no solo la seguridad, no solo la vigilancia, hay otros servicios también que la gente va a demandar, ¿no? Servicios de transporte, en fin, todo lo que tenga que ver con servicios de atención, en fin, de prevención y de salud, todo lo que es wellness. Me parece que vamos para ese lado. Y nada, a mí también me queda la sensación, la verdad que ha sido una charla súper agradable, Javier, y me sentí muy cómodo, muy a gusto. Agradecerte tu invitación y por supuesto a mí también me parece que quedan temas por conversar, así que podemos volver a encontrarnos en cualquier otra oportunidad cuando vos quieras, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, aprovecho para comentarte, mi estimado Gonzalo, que pues todo eso que estás comentando afortunadamente ya se están dando y eso es lo que más me llena de satisfacción. Y hay que impulsarlo mucho, o sea, el gobierno, los empresarios todavía no están llegando al nivel que ya requerimos. Yo creo que ya lo tenemos encima y tienen que avanzar rápido. Ya no les vamos a dar oportunidad de que, a ver, ¿a qué hora se te ocurre, mi amigo? Pensar que los adultos mayores ya no son un problema, sino más bien una oportunidad de negocio importante, ¿no? Entonces, por ahí nos va a ver. Y bueno, pues ojalá te invito, ojalá y puedas acompañarnos. Estaremos el 21 y 22 de octubre en la Ciudad de México llevando a cabo nuestro 10º Congreso Internacional AMAT, en el cual pues el tema a tratar es precisamente el tema de la geriatrónica. Que bueno, hay otros que le llaman Age Tech, otros que le llaman Health Tech, y bueno, cada quien le llama. Gerontotecnología. No, eso sí no me lo pongas, porque de plano. Mira, tocas un tema que lo vamos a tratar tú y yo. A mí sería es más, te voy a invitar a un debate, vas a ver. Va a ser un debate virtual donde queremos tocar ese tipo de temas porque yo siempre he sostenido, a ver, mi primera carrera, yo soy licenciado en informática. Entonces yo les digo a todos los geriatras, gerontólogos y todo eso, les digo, a ver, ¿a ustedes les gustaría que yo les empezara a hablar en tecnicismos de ciencias de la información? Y que te dijera, oye, a ver, ve a revisar el hardware porque el software está mal o los bits algo tienen. El que no sepa de eso se va a quedar así que, ¿qué dijo? O sea, ¿de qué trata, no? ¿Me explico? Sí, o que a todo le quiero llamar computación, o que a todo le quiero llamar software, o que a todo le quiero llamar hardware. No, mi amigo, o sea, y palabras que la gente común y corriente las entienda, y no porque sean comunes y corrientes, sino simple y sencillamente porque no tienen tu especialidad, punto. Entonces hay que entrar en un esquema más social, más entendible, donde la gente comprenda, ¿no? Porque a veces esas palabras te hacen ver como que yo soy el que sé, tú no sabes.
Entonces yo sí sé que estoy diciendo, tú no sabes. Entonces, ¿en qué momento vas a ligar con la sociedad, caray? ¿Estamos de acuerdo, mi estimado Gonzalo? Así es que me gusta todo Absolutamente, lo que está por delante. absolutamente de acuerdo. Entonces, por eso aquí sí le tuve que poner geriatrónica para que se quede claro que es una alianza de tecnología con el tema todo que tiene que ver con la geriatría, pero que tiene que ver con todas las tecnologías de información, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El IoT, el Internet de las Ah, el cosas. Internet de las cosas, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues por ahí va, mi estimado Gonzalo, será un gusto que nos puedas acompañar, pero bueno, a ver, por último, y siempre lo manejo así, ya me di cuenta que por ahí hay un influencer que también maneja eso, no sabía, pero sí me gustaría, mi estimado Gonzalo, con esa sapiencia y esa gran experiencia que has ido adquiriendo en estos últimos años, ¿cuál sería esa frase que digan, oigan, yo oí a Javier que entrevistó a una persona de Argentina que me dejó pensando? ¿Cuál sería esa frase para que dejes a nuestra gente de Amar TV pensando, mi estimado Gonzalo? Ah, bueno, qué difícil. No vine preparado. Mirá, yo que volvería al inicio. A mí me parece que esto, el edadismo, el prejuicio hacia contra las personas mayores es el último prejuicio que hay que desterrar, ¿sí? Ya superamos las diferencias de género, de sexo, de razas y todo eso, por lo menos en los ámbitos laborales está muy mal visto discriminar, ¿no? Por todos estos sesgos. Me parece que todavía hay mucha tolerancia para la discriminación por edad, ¿sí? Y esta es digamos, es la última revolución inclusiva, es sacar, digamos, desterrar el edadismo, ¿no? Que alguien pueda, que sea mal visto decir que tal persona está grande o vieja, etcétera. Entonces, esto lo uno con el principio de nuestra conversación. Como es el único prejuicio que se vuelve contra su portador, y tenemos, digamos, si discriminamos a las personas por su edad, y en particular a las personas mayores, eso se va a volver contra nosotros. Entonces yo pondría, no sé si es una frase, pero lo pondría como concepto, ¿no? Hay que hacerlo porque es lo éticamente correcto, y si no, hay que hacerlo por conveniencia, porque se te va a volver en contra tuyo. Algún día, si tenés suerte, todos llegaremos a, a ser mayores o viejos, es una palabra que a mí no me parece una palabra despectiva y quiero revalorizar. Entonces, todos tenemos que reconocernos en el viejo que seremos, ¿no? Desde jóvenes, prepararnos para eso. Me voy a permitir modificar un poquito lo último que dijiste. Estar viejo es estar de moda. ¿Te parece bien si lo manejamos así? Sí, pero que además ¿Por yo te qué no? diría que hoy sí, ¿Por qué no? hoy sí, Pues sí. hoy es muy cool. Sí, sí, Ándale, sí. ándale, ahora lo modifico. Estar de viejo está cool. Ok. Mi estimado Gonzalo, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Cava, que te la hayas pasado muy padre. Te agradecemos mucho tu tiempo y la verdad que sí nos dejaste pensando en muchas cosas. Y ese es el tipo de diálogo que queremos tener aquí en Amar TV. Gente que venga, que dé ideas, que dé propuestas, que se te ve ese ánimo, mi estimado Gonzalo. Veo que disfrutas tremendamente lo que haces y ese es el tipo de gente que queremos tener aquí en Amar TV, que inspire, que haga y haga ver, oye, pues si allá lo están haciendo yo, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, que se pongan las pilas, porque como lo he dicho, si no somos nosotros, nadie nos va a venir a ayudar, mi estimado Gonzalo, así es de que por ahí hay que ponerlo las pilas todos. Pues un abrazo, te mando un cordial abrazo hasta Argentina, ¿vale? Un abrazo muy grande. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Javier. Un saludo. No, claro que sí, Gonzalo. Bueno, amigos de Amar, como vieron, toda una cátedra nos acaban de dar aquí en Amar TV, mi estimado Gonzalo Abramovich. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, amigos de Amar, como saben, este fue un capítulo más de Amar TV, donde aquí vienen a aprender todo lo que tiene que ver con la industria de asistencia y retiro, la economía de la longevidad y, por qué no, también las grandes oportunidades que ofrece el New Retime. Nos vemos hasta la próxima.